Bien, sí, estamos acá con Federico Medina, que ha realizado un libro denominado Políticos al Diván, que bueno, ha sido un impacto editorial interesante acá en Montevideo, Uruguay, y bueno, y vamos a charlar sobre esto porque pensamos que trasciende lo que es un simple y complejo libro. Y contame, ¿qué te indujo a hacer más allá del avatar editorial, qué te indujo a hacer centrar tu mirada profesional sobre políticos y quiénes fueron esos políticos sobre los cuales? Bien. Bueno, en esta primera parte, porque es parte 1, están Julio María Sanguinetti, José Pepe Mujica y Luis Alberto Lacalle. Fue una propuesta de la editorial, pero enseguida me sedujo. Yo creo que me considero un uruguayo más o menos tipo de mirar todos los programas de política de la televisión, comprar los diarios o buscarlos, ver la novedad. Supongamos que salió a hablar, no sé, el ministro de Economía, dar una gran noticia. Bueno, los uruguayos somos bastante fanáticos del quehacer político partidario, nos gusta mucho. Y bueno, yo creo que eso influyó porque yo ya los conocía los tres de alguna forma, pero bueno, para hacer este análisis psicológico me metí a fondo en una investigación documental para intentar otorgarle al lector algunos elementos novedosos de la personalidad de estos tres personajes. De Sanguinetti, por ejemplo, hay muy poco escrito. Él ha escrito mucho. Él, te iba a decir que primero que es un intelectual de renombre, a nivel incluso trasciende en las fronteras del país, porque él escribe para diarios internacionales, para medios internacionales, para agencias internacionales, y bueno, tiene un peso. Sí, es un tipo brillante, pero no conocemos tanto de su vida más íntima, privada, aunque hay algunas. Mencionás, por ejemplo, que colecciona sombreros. Es verdad, sí, bueno. Sí. Es un tipo, a ver, no deja de ser un tipo encantador, ¿no? Sí. Más allá de simpatías personales, partidarias. Y además de Peñarol. Y bueno, eso es muy positivo. Eso es una cosa. Un valor a resaltar. Seguro, sí. Pero me resultó el capítulo más difícil del libro. Ajá. Fue el último que escribí. Sabía que me iba a costar porque tenía muy pocos elementos de su infancia, de su vida más privada y de su época de editor, además de periodista, claro. Además fue comentarista plástico, ¿no es cierto? Sí. Una mirada tuvo muy sensible, claro. Sí. Y di finalmente, después de mucha búsqueda, con algunos datos sobre su niñez y adolescencia que hacen por decirlo de alguna manera, a su conflicto, ¿no? Su conflicto de personalidad que, a ver, no lo voy a revelar mucho, pero hay un dolor importante, ¿verdad? Una pérdida que, bueno, él sale adelante de ese momento con la compañía de su padre y, bueno, eso explica también parte. Seguramente tiene que estar relacionado con la madre, por la pista que da. Sí, evidentemente. Muy bien. Y bueno, yo lo presento como un tipo que de alguna forma puede presentar una fobia, ¿verdad? Y lo planteo como una fobia a la memoria. Él siempre resalta la importancia de la historia como lo realmente valedero y no confía mucho en la memoria, es algo que ha repetido en muchísimas entrevistas. Interesantísimo, ¿eh? Sí. Y por ejemplo, Lacalle, Luis Alberto Lacalle. Luis Alberto Lacalle, que... Bueno, mira, los tres tipos muy interesantísimos, ni que hablar, intelectualmente brillantes. Descubría un obsesivo compulsivo. En el caso de él colecciona relojes. ¿Estás hablando de Lacalle? De Luis, del padre, digamos. Del padre, sí. ¿No tenía el síndrome, el tema, cómo fue, si llegaste a ver la relación de él con su abuelo? Con su abuelo. Sí. Claro, está puesto en el libro. Sí, ese es interesante. El núcleo del conflicto, sí. El núcleo del conflicto, digamos, el peso de ese hombre. Claro. El mandato, ¿no?
de llegar a ser presidente, naturalmente, pero también una figura. Mirá, era un desafío muy difícil para él, porque el mandato del abuelo y de la madre también era ser un hombre perfecto, puro. El elemento religioso ahí está muy presente también. Y bueno, logra ser presidente, pero nos encontramos en estos últimos años con un hombre que se siente muy, muy cansado, muy angustiado, que también manifiesta una preocupación muy grande por el paso del tiempo. No casualmente colecciona relojes, y bueno, si encontramos una especie de síntoma o conflicto, tiene que ver con el desarrollo de esto es una conducta obsesivo-compulsiva, ¿no? De intentar controlar sus espacios, que todo esté en el mismo lugar, que no le toquen esas cositas que él colecciona. Y después hay nosotros le decimos cookie a la calle, un cookie claro, más saludable, que es el tipo que se permite tal vez alguna salida fuera del libreto. Es un tipo muy piropeador con las mujeres, alguna vez se lo ha reprochado. Se lo ha reprochado, sí. Y alguna vez le podía haber costado caro, sí. Claro, pero es parte de su personalidad también, y no lo podíamos dejar afuera. Por supuesto, claro. Y bueno, ¿y qué decir entonces del tercer personaje que abordás en este libro? Interesante, que decimos, que se llama Los políticos al diván, y que, bueno, ha salido, ya está en la librería, de Montevideo y de Buenos Aires, también. Bueno, no lo sé, pero espero que sí. En Montevideo seguro. Ediciones B es una editorial que viene creciendo y que tiene sus sucursales, digamos, en Argentina también, así que pienso que sí. ¿Qué va a estar? Y bueno, claro, Mujica, a ver, hay muchísimo escrito de Mujica. Muchísimos libros, claro. Le han hecho también miles de entrevistas. Y es un hombre único, un caso único en el mundo. Yo lo que planteo es que además de ser un ser humano es un discurso en sí mismo, ¿no? Y lo ha construido él. En el caso de Pepe, voy a la infancia obviamente para darme con su conflicto, pero inevitablemente también fui a sus años de cárcel. Me he imaginado que lo habían marcado, aunque no lo sabía. Y evidentemente hay ahí algunos momentos muy claves que nos hablan de su actual conflicto. Es muy importante, por ejemplo, mencionar, bueno, sufrió tortura, ¿verdad? Tortura física y psicológica. Pero tal vez reales, concretas, comprobables, digamos. Sí. Tal vez la peor de ellas haya sido aquellos años en donde le privaron el hábito de la lectura, no lo dejaban leer, 7 años sin poder leer. Y ahí él manifiesta que se vuelve loco, que pierden contacto con la realidad. Cuando vienen los psiquiatras, lo diagnostican, no sé cuánto, bueno, lo dejan volver a leer y ahí él retoma la cordura. Ese conflicto entre locura y cordura explica un poco algo que es muy público en el discurso de Mujica, que es esto de que él diga, por ejemplo, dejate de literatura o dejate de viruviru, no me hagas con cosas que no tienen importancia. Eso se lo dice a otro, pero también a veces parece que se lo dice a él mismo, ¿no? De alguna forma él se autoinsulta, ¿no? Se castiga a sí mismo todo el tiempo, lo cual le provoca naturalmente un dolor muy importante. Claro. Y llegaste a abordar el tema de, por ejemplo, los padres, la madre que tenía una fuerte personalidad, doña Lucy, claro, una caudilla blanca muy importante. Bueno, claro, sí, hay datos de la biografía ahí muy trascendentes en relación para subrayarlo, ¿no? Claro, a Lucy. Bueno, por ejemplo, había diferentes lugares en donde la tortura podía ser más cruda o bueno, un poco más liviana, ¿no? Lucy, empecemos. Muy fanática blanca, por su fanatismo, hace todo lo posible para que Pepe esté en una de las cárceles donde eran más crudas las torturas, pero a donde al mismo tiempo había un monumento, si no me equivoco, blanco muy importante. Para ella eso era clave y fue el gran amor de Pepe. Y bueno, con respecto al padre, ese padre
un poco, ¿cómo lo podríamos decir? Era un hombre que le gustaba mucho el juego, ¿verdad? Que tenía muchas tierras, que tal vez desde la mirada de la sociedad no fue muy prolijo, pero el elemento que a mí me parecía interesantísimo es que fue un tipo desposeído, que no le importó demasiado las posesiones materiales, le importaban otras cosas. Lo mismo que después sucede repite la historia José Mujica después. Y bueno, su discurso contra el consumismo, ¿verdad? Y contra... Estaba avalado por ese... Pienso que eso tiene que ver. Y es muy interesante ver la línea, ¿no? Cómo las decisiones y los discursos públicos de los políticos inevitablemente tienen que ver con sus vidas más íntimas, ¿no? Y eso me parece que es lo más interesante que puede tener el libro. Y lo que te decía, el desafío para el lector, intentar, bueno, dejar de lado la simpatía o la antipatía para intentar comprenderlos como seres humanos, que es el desafío que tenemos todos los seres humanos en realidad en esta sociedad. Muy bien, te agradecemos mucho. Realmente creemos que es un material que es interesante y que resume parte de la historia de este país, visto con una mirada justamente de la intimidad, de la más profunda de las intimidades, que es una mirada psicológica sobre personajes que, bueno, de gran trascendencia pública. Te agradecemos mucho. Pero muchísimas gracias y un saludo grande para los hermanos argentinos.